Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Inteligente en este formato Tendencias de Actualidad, siempre junto con Delia Muñoz a mi derecha y Cecilia Bernuy a mi izquierda, cada 15 días para tratar un tema de interés nacional. Bienvenidos, chicas. Hola Juan Carlos, hola Cecilia. Bienvenidos a todos también. Les propongo el tema, directo al grano. ¿Se judicializa la política en el Perú, Delia? Pero claro que sí, la respuesta es sencilla. Sí se judicializa la política, pero hablemos primeramente ¿Ocurre solo en grande. en el Perú? No, en América Latina en los últimos años, en los últimos 25 años hemos visto cómo la política se ha mezclado con el Poder Judicial para sacar a presidentes de su cargo, como el caso de la presidenta Dilma Rousseff, el caso del presidente Lugo en Paraguay, en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, con quien se dio el inicio de esta tendencia, con Bucaram, etc. Es decir que hay esta mixtura en América Latina de juzgar a los presidentes en ejercicio ante acusaciones que pueden ser reales, armadas o falsas, pero se juzga y vamos y de esta manera controlamos el conflicto. Que está bien o que está mal es otra cosa. Sí. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Básicamente muy desalentador en términos de sociedad, porque evidentemente hay procesos y temas que hay que perseguir, y también en términos de representación para quienes quieren candidatear políticamente, porque es un desincentivo nato, ¿no? El Perú, naturalmente, pareciera una trituradora de presidentes. Tenemos... Es un concepto que siempre le escucho decir a Cecilia y además me encanta, que claro, que en Perú, a diferencia del resto de Latinoamérica, como tú decías, trituramos presidentes. Yo no creo eso. Mira, yo soy muy aficionada a la ciencia política y a andar leyendo ahí algunas cosas, ¿no? Presidente Piñera tenía un proceso de investigación. La señora Kirchner, cuando estuvo de presidenta, tenía también una investigación. El señor PPK también. Entonces, para mí, más bien, eso muestra la capacidad que tenemos para que en una democracia, con todos sus problemas, con todas sus falencias, podemos afrontar determinadas situaciones de altísimo riesgo, de altísimo contenido político y tomar decisiones y permitir que la Constitución funcione. No, entonces acá hemos tenido renuncias de presidentes, vacancias de presidentes, sanciones de presidentes y vemos cómo el país, a pesar de toda esta judicialización de la política, continúa funcionando y allí estamos y no estamos tan mal. ¿Las instituciones funcionan? Sin duda. Qué duda cabe, ¿no? De hecho, justamente en la línea de intervención de Delia, la sucesión presidencial, el hecho de que prevalezca el Estado de Derecho y nosotros podamos llevar a procesos de orden constitucional o judicial a quienes han sido primeros mandatarios nos demuestra que funciona. Sin embargo, yo insisto, es un desincentivo, ¿no? Porque finalmente los últimos presidentes nuestros y los del entorno latinoamericano no solamente son juzgados, los nuestros son condenados, detenidos y encarcelados. Pero pareciera que no se desincentiva mucho, porque tenemos 40 agrupaciones políticas inscritas. Y por la proyección que tenemos vienen 70. Entonces, no están muy desincentivados en participar en la política. La participación no se desincentiva, ¿no? Pero en términos de ejercicio... qué duda cabe, hay un riesgo importante. Obviamente, la premisa es actuar con contenido ético, de integridad y siempre trabajando por el deber ser y el bienestar común. Pero también es cierto de que hay un gran riesgo permanente y una gran responsabilidad política. En algunos casos justificada, en otras no. Delia, ¿se puede justificar, o sea, se puede evitar esta judicialización de la política? Es decir, que las personas que están en un ministerio público, en un poder judicial, que finalmente son personas, ¿no? Tienen intereses políticos, tienen intereses personales. ¿Cómo evitamos que...? Ese es otro ángulo, ¿no? Estamos hablando de la judicialización primeramente como instrumento para que el Congreso pueda llevar a cabo juzgamientos de presidentes en funciones. Ahora vamos al tema ya del sistema constitucional de solución de controversias, que es el Poder Judicial, integrado por fiscales y por jueces, ellos magistrados, ¿no? Allí sí hay un problema bastante delicado, porque uno de los grandes preceptos de la justicia es la imparcialidad, y más que la imparcialidad, la objetividad que tiene que tener el magistrado que está o acusando
o resolviendo. ¿Y qué cosa es lo que vemos en el Perú? En el Perú vemos que los magistrados se vuelven estrellas de los sets de televisión o estrellas de los medios de comunicación y tú los ves defendiendo como verdades absolutas sus teorías de caso o peor aún, defendiendo sus sentencias, cuando eso es algo que no debería darse y eso sí es algo que no se suele ver en ninguna otra parte del mundo. Tú te puedes ir a Europa. Eso sí es made in Perú. Eso sí es made in Perú. Tú te vas a Europa y no vas a ver a ningún magistrado constitucional español en Radio Televisión Española, en El Hormiguero, no, nada. En Estados Unidos, los señores jueces de la Corte Suprema lo único que dicen es buenos días cuando están en la calle, ¿no? En cambio, acá sí tú ves que los magistrados, sean fiscales o jueces, salen a tomar partido y a defender, y eso está mal. Y lo dijo el propio relator de libertad de expresión hace varios años en su informe sobre independencia de magistrados. Sí, sí, me viene a la mente el que hace unas semanas, el caso Cócteles, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía de Lavado de Activos durante 7 años y haciendo una investigación que termina acusando a una candidata presidencial que nunca ejerció el cargo público, a 41 supuestos cómplices y a 1.800 testigos, ¿no es cierto? Ese caso hubiese durado 50 años probablemente mientras pasaran todos los testigos, pero que felizmente vuelve a foja cero porque se la corrige y se dan cuenta que no hay un sustento, no fueron presentes, se cometió muchos errores además al presentar la denuncia y todo. ¿Cómo este tipo de casos se puede evitar y cómo luchamos contra eso o es normal o hay que acostumbrarnos a esto? Al contrario. Y aquí todos coincidiremos, ¿no? El debido proceso es una garantía, pero además el ejercicio del derecho de defensa. Pero más allá de eso, la judicialización de la política lamentablemente no debería ser un hecho cotidiano por más que se encuentre presente. Y de hecho, este último caso demuestra que es la instrumentalización de un mecanismo para identificar responsabilidades orientado hacia fines que no necesariamente son los de administrar justicia o de identificar responsabilidades. Definitivamente no debería ser. No sé si en algún otro país en el mundo pudiésemos encontrar un ejemplo similar, ¿no? Trato de buscar en mi cabeza y no lo encuentro. Y lamentablemente esto no fue un hecho aislado, ¿no? Fue un hecho que trajo cadenas porque así sucesivamente se generaron tantos otros procesos. Y coincido con lo que dice Delia. Definitivamente quienes ejercen la labor de investigación, persecución y de administración de justicia deberían de tener muy presente su neutralidad o en todo caso abstenerse de participación de procesos en donde ésta no pueda prevalecer. Es una garantía del Estado de Derecho y es una garantía democrática tener procesos de impartir justicia desde todo punto de vista lo más neutral posible y lo menos contaminado por política. Concluyo. Sí existe una judicialización de la política en el sentido de que hay que ejercer justicia sobre los actos que sean irregulares en el ámbito de la política. Y Delia nos dice que eso está bien y eso no es algo que ocurra solo en el Perú, ocurre en Latinoamérica y ocurre en el mundo. El problema es cuando estos personajes de control, fiscalización o justicia convierten esto en un espectáculo, ¿no es cierto? Y llevan y salen de la neutralidad que deberían tener como ejercicio de la justicia y entran a los medios de comunicación y empiezan a hacer un show y un espectáculo de esto, quitando y desnaturalizando el objetivo final, que es ver si hay una culpabilidad, ¿no? Después de 10 años de investigación de la Fiscalía de Activos en este país, no hay un solo condenado. Uno condenado, ni uno. Entonces algo debe andar mal ahí. El caso Cócteles es un ejemplo, entre muchos varios más. Tema para que empecemos a reflexionar y veamos de qué manera empezamos a poner barreras para que los jueces y fiscales no conviertan esto en otro show mediático de espectáculo. Nos vemos el próximo episodio de Comunicación Inteligente.